Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir otro día más con ustedes y poder hablar un poco más lo que nos dice 2 Samuel 6. Y hemos hablado de algunos pasos que son importantes para nuestras vidas, por eso es necesario que tú te quedes allí para seguir descubriendo qué más nos trae este capítulo. Si repasamos un poco sobre lo que hemos leído, la primera parte habla de que el traslado del arca se ve un poco atropiado porque Usa muere. Después hablamos que la bendición estaba en casa de Obed-Edom y por eso decide David llevar el arca a la ciudad de Jerusalén. Como primer paso allí tenemos que está la bendición, pero después viene el sacrificio. Él sacrificó un buey, un carnero engordado para llevar el arca. Pero después, más adelante, nos encontramos con el otro paso. Y es que David hizo al Señor danza. Y sí, lo podemos leer en 2 Samuel 6, 14. Y indica de la siguiente manera. Y dice, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Entonces, cuando aquí habla de danza y que lo hacía con fuerza, nos estamos enterando de que al Señor le agrada. ¿Y por qué al Señor le agrada? Porque al final David tuvo la bendición. Pero esta danza tuvo muchas cosas y particularidades que tú y yo debemos de aprender. Porque la danza no es un baile, no es tampoco el querer hacer una llamada de atención a las personas. La danza tiene un concepto y está fundamentado también en la palabra. Así que vamos a investigar un poco más sobre ella y así determinar qué es lo que sucede por medio de ella también. La danza. La danza es una expresión corporal y rítmica con la cual nosotros expresamos sin necesidad de hablar. Esto quiere decir que es a través de nuestro cuerpo, con lo cual nosotros damos un mensaje quizás a una población, pero con el fin de adorar a Dios. Y es muy importante este punto porque la danza nos lleva a una adoración genuina. Y parece mentira porque quizás la danza simboliza alegría, gozo, felicidad, pero también es un arma de guerra porque rompe barreras, porque rompe muchas cosas que quizás espiritualmente en el ambiente no las puedes ver, pero sí están. También la danza nos lleva a llevar a una presencia o que una atmósfera de su presencia pueda llenar el lugar. Y quizás muchas veces nosotros decimos, pero danza es bailar, porque yo lo hago con mi cuerpo, es una manera en la cual yo quizás me divierto, pero no tanto es para que la gente me vea o llamar la atención, sino que la danza nos lleva es para exaltar a Dios, mientras que el baile es atraer las miradas, es quizás seducir, quizás es dejar que nuestro cuerpo se libere. Con la danza no. Con la danza es para el Señor. Y lo que se hace para el Señor es puro. Lo que se hace para el Señor es genuino. Y aquí tiene que ver mucho el corazón. La danza, ¿sí? No es solamente la composición de un cuerpo. Quizás es un arte, por ahí también se dice, porque se hace por medio de tus manos, por medio de tus pies, por medio de tu postura corporal, pero eso te lleva a dar el mensaje, ¿sí? De lo cual, en conjunto con la música, que es ese medio por el cual se está transmitiendo el mensaje, se llega a la persona que lo necesita recibir. Y este mensaje debe ser un mensaje que venga de parte de Dios, sea en el momento de júbilo, de alegría
o sea, en el momento donde el cual estamos exaltando al Señor. Y aquí entra la alabanza y la adoración. Y es importante saber también que es ella, para nosotros también saber qué acto estamos haciendo y a quién le estamos dando reverencia. Quizás en la parte anterior donde daba el concepto de danza, me escuchaste hablar de la alabanza y de la adoración. Y es necesario que hablemos sobre ese punto. La alabanza, sí, habla de todos los atributos de Dios, de sus grandezas, de sus obras que hace. Quiere decir, Él es bueno. Gracias, Señor, porque me has ayudado, porque son nueva tu misericordia, porque he podido ver tu bondad. Mientras que la adoración expresa algo genuino. Quiere decir exaltarlo a Él por lo que Él ha sido. Quiere decir que nosotros decimos, eres santo, 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 eres digno de toda adoración, eres digno de toda exaltación. A ti damos gloria, a ti damos honor, nos rendimos ante ti. Entonces, vemos la gran diferencia mientras uno resaltamos quién es Dios y todos sus atributos, en el otro nos rendimos ante Él y decimos, Señor, qué bueno has sido. A ti damos la gloria, a ti damos el honor, a ti nos rendimos y exaltamos lo que verdaderamente es Dios en nuestras vidas. Esta es la gran diferencia entre estas dos aristas. Y quizás me podrás decir, pero entonces la danza solamente la veo cuando hay júbilo y alegría. No, tú danzas también y agradeces a Dios por medio de tu cuerpo y exaltas al Señor por medio de tu cuerpo, indicando la reverencia quizás como señal de humillación, inclinándote ante Él, alzando tus manos como señal de rendición y haciendo quizás en medio de su presencia gestos que nos lleven a rendirnos y decir, no soy nada sin ti. Eso es adoración. Entonces, en medio de la danza, quiere decir que debe serse manifiesta la presencia de Dios. Si no, simplemente sería como dice Primera de Corintios 13. Serías un metal que resuena y címbalo que retiñe. Quiere decir una persona que se está moviendo por mover y verdaderamente no está fluyendo en su presencia. En la Strong podemos ver la definición de danza, que es la H4246, que lleva como traducción mejolad. Quiere decir que es danza, corro. Y acá me quiero detener, porque quizás nosotros podemos decir, pero ¿cómo es eso que David danzaba siendo un hombre? Quizás la danza se le ve como más bonita a una mujer que a un hombre, pero déjame decirte que David lo hacía con toda su fuerza. Y más adelante, ¿sí? Nosotros leímos el versículo 14, pero en el versículo 16 dice que David danzaba y que Mical, su mujer, lo veía desde la ventana y lo menospreció. Y acá entramos a un punto donde quizás la danza puede traer la mirada de personas con envidia, la mirada de personas que quizás no lo vean bien. Y quiero decirte que todo adorador se expone. Se expone porque quizás canta, porque quizás danza, porque quizás es un arte. Para el mundo lo llaman habilidades o talentos en las cuales una persona puede lograr algo. Mientras que nosotros sabemos que el Señor nos dota y que sí nos entrega talentos para nosotros también multiplicarlos. Pero acá hablamos es de que el Señor nos dota de capacidades para llevar nosotros a otros a conocer de Cristo. Y dice que esta habilidad o esta manera en la cual David adoraba al Señor trajo el menosprecio de su esposa Mical. Y acá podemos ver que David
era genuino al momento de danzar. Mical más adelante, ¿sí? Indica que no le daba vergüenza a David que lo vieran las servidumbres y que la molestia de ella era que aún se veía vil. Y David le respondió, aún es necesario que yo sea más vil, pero si le agrada al Señor y lo puedo hacer ante la presencia del Señor, lo haré. ¿A dónde voy con esto? La danza, ¿sí? Hay diferentes tipos. Acá podemos ver una danza espontánea que David quizás la hizo porque estaba alegre, quizás había en él admiración y gratitud de lo que estaba aconteciendo. Y eso lo podemos hacer en nuestra habitación, lo podemos hacer quizás en la calle, lo podemos hacer en la iglesia, pero lo importante es el corazón. Y quizás me dirá, pero ¿en qué momento sale la danza? ¿O por qué se la atribuyen a David? Pero déjame decirte que en Éxodo 15:20 dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Quiere decir que acá lo hicieron con alegría, con júbilo. Y por eso te decía, la danza va en conjunto con la música. Y aquí vemos los instrumentos, el pandero, en la cual ellas salen para poder glorificar la victoria que había. En este tiempo, ahí se hablaba del canto que tuvo Moisés y María, donde exaltaban al Señor por todo lo que había hecho, que había derribado, que habían podido pasar por el mar y pudieron tener la victoria en frente del enemigo. Y no solamente ahí se hablaba. En Jueces 11:34 dice, entonces vio Jefté a Mispa y a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola y su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Entonces acá vemos que siempre se rendía alabanza, se rendía tributos al Señor. No solamente fue en una ocasión, sino que era una manera en la cual era un lenguaje con el cual se expresaba. Y yo creo que en la vida secular, al momento en lo cual tú vas a una fiesta, también expresas tu alegría quizás por medio de un baile, ¿sí? Pero acá tenemos una gran diferencia. Nosotros debemos de exaltar y glorificar al Dios y no por solamente tener ganancias de miradas o de que vean nuestros atributos. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor también es celoso con lo que nosotros hacemos. En la Biblia vamos a encontrar diferentes versículos donde nos van a también a dar la diferencia entre danzar, ¿sí? Como a Dios le agrada y como no le agrada. Si nos vamos a esto, en Salmo 150 nos habla que todo lo que respire alaba a Jehová. Y en el 150:4 dice, alabarle con panderos, alabarle con cuerdas y flauta y danza. Entonces aquí nos habla que la alabanza debe ser al Señor y debe ser con júbilo. Pero si también nos vamos a Isaías 3:16 dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Aquí habla de la danza en la H2952, que es tafat. Y esto es cuando la danza lleva coqueteo. Quiere decir que esta danza no agrada al Señor. Esta danza es la que lleva a resaltar los atributos de la persona a través de apariencia. Mientras que en la danza que habla en el Salmo 150, se hace referencia a Mahol, que es la H2342, que es danza, ronda,
corro. Y acá quiero detenerme. Cuando hablamos de corro, es este conjunto de personas que hacen círculos o rueda en acuerdo para poder así alabar a Dios o exaltar. Y esto los vemos como danza congregacional, como danza donde se preparan en sintonía para que puedan hacer pasos parecidos, pero que lleven a la exaltación. No estar metidas quizás en un patrón, pero sí hacerlo con entendimiento y excelencia para el Señor. Y quizás cuando hablamos de corro, estamos hablando de esos círculos que se hacen, se rodean y hacen también que con alegría y júbilo se exalte al Señor. Entonces, nosotros en la danza puede ser espontánea, como David lo hacía en medio del traslado del arca, pero cuando hablamos de corros en conjunto, donde quizás tenemos un grupo de hermanos, amigos, que salimos, danzamos con alegría al Señor, hacemos fiesta para el Señor con exaltación, con júbilo y alegría. Pero también tenemos esta danza que lleva un coqueteo. Y te quiero llevar también un poco para cuando Herodías, la hija de Herodes, decide hacer un baile frente a él y él le dice, ¿qué quieres? ¿Qué me pides? Y ella pidió lo que su mamá quería y era la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Ella sedució a todos los que estaban allí y pidió la cabeza de Juan el Bautista porque su mamá estaba hastiada de que Juan el Bautista quizás la exhortara en frente de todos. Recordando muy bien que esta mujer de Herodes no era su esposa, era la esposa de su hermano. Y quizás Juan siempre le decía las cosas de frente. Y llegó al punto donde ella dijo, me voy a vengar. Y acá podemos ver que esta chica danzó en presencia de todos y al poder ella pedir lo que quería, ya que tenía la atención de todos, fue entregado Juan el Bautista decapitado. Entonces, hay danza del mundo, hay danza celestial, hay danza que quizás es para un coqueteo, pero hay danza que es genuina del corazón, que le agrada al Señor. Y te quiero hablar sobre el hijo pródigo. Quizás es una parábola la cual la conocen muchos. Sí, quizás era un hombre que tenía 2 hijos, era un hombre adinerado y uno de sus hijos decide pedir su herencia, él se la da, él derrocha todo lo que tiene, pero quiero aquí enfatizar a que se quedó uno de sus hijos en casa, ayudando al padre, quizás manteniendo la herencia o quizás haciendo que fuera más fructífero lo que ya tenían. Pero un día, como ya iba tan mal el otro hijo, decide regresar a casa. Y su padre lo recibe con gozo, con alegría, le cambia su ropa porque hasta llegó al punto de querer comer la comida que comían los cerdos. Tan mal estuvo que perdió todo lo que tenía. Y su papá lo recibe con ese amor y hace fiesta. Le coloca anillo en su dedo. Y aquí habla que hace danza en corro. Y cuando su hermano llega y ve la danza, la fiesta, se enoja. Lo mismo que le pasó a Mical. Mire, quiero leértelo. Dice en Lucas 15, 25. Pero voy a leerlo desde el 24. Y dice, porque mi hijo, muerto era, ha revivido.
se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que es el que se había quedado con él, estaba en el campo trabajando. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con ramera has hecho matar para él el becerro gordo. Acá podemos ver, ¿sí?, el enojo del hermano mayor. ¿Por qué? Porque quizás se sentía que era injusto lo que estaba sucediendo. Pero acá refleja lo que hay en su corazón. ¿Verdaderamente estaba haciendo esto por amor a su padre, el quedarse en casa, o simplemente también por amor al dinero? Se quedó engordando lo que había porque sabía que era de él y ya. Cuando nosotros tenemos un corazón genuino, no nos importa entregar al necesitado, porque es una de las cosas que el Señor nos llama, a amar al prójimo. Y si no amamos a nuestro hermano, que lo podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios si no lo vemos? Y eso lo dice la palabra. Yo creo que esta parte acá tenemos que evaluarnos. ¿Qué tanto decimos amar a Dios que no amamos a nuestro hermano? Igual le pasó a Mical. Mical se enojó porque David danzaba delante de la presencia de todos. Y ella decía, ¿no te importa que te vean? Y él decía, no me importa, porque lo estoy haciendo para Dios. Cuando nosotros hacemos cosas genuinamente para el Señor, con alegría, con júbilo, con danza, el Señor se agrada. Pero cuando lo estamos haciendo es para que otros nos vean, el Señor se aborrece de lo que estamos haciendo. Y aquí vuelve a dejar claro que el cristiano no es una persona que se mantiene triste, sino es una persona que demuestra la alegría con júbilo y que el Señor le agrada un corazón feliz, contento, gozoso, genuino. Así que si a ti te llaman loco porque estás danzando, porque estás saltando, porque estás brincando, porque estás dando gloria a Dios, déjame decirte que no importa que critiquen, que no entiendan y que te digan que estás loco. Porque con David lo hicieron. Vemos a un padre que estaba contento porque su hijo regresó y él hizo fiesta también de gratitud a Dios. Y al Señor le agradó. Pero cada vez que tú lo haces, recuerda que el enemigo va a querer también sabotear lo que tú estás haciendo para el Señor. Así que si hay gente que te critica, que se levanta en tu contra, no veas que es a ti, sino ve que es algo que se está levantando, que está haciendo enojo para el mundo y que a Dios le está agradando lo que tú estás haciendo. Así que quiero que te quede esto claro. Jesús se alegraba y se regocijaba y pedía perdón por aquellos los cuales estaban diciendo que lo maten, que lo crucifiquen. Pero él sabía que iba a haber fiesta en los cielos. Y lo dice su palabra, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y en los cielos hay
alabanza y adoración de continuo. Si en los cielos hay alabanza y adoración de continuo, quiere decir que aquí en la tierra también debe haber. Así que tú y yo debemos gozarnos por el gran Dios que tenemos, porque debemos de ya prepararnos para la fiesta que habrá en los cielos. Y quiero contarte un poquito más. Quizás en tu congregación hay danzas. Quizás muchas veces has criticado, hoy, ¿por qué ellas se visten así? ¿Por qué aquello? Hay que cuidar, ¿sí? Evitar que nos vean, evitar que ser escarnio público también, ser burla. Hay que cuidar nuestro templo al momento de quizás rendirnos, taparnos, no tener ropa tan ceñida al momento de danzar. Y quizás hay momentos donde no nos dimos cuenta y comenzamos a danzar y que no íbamos preparados. Pero es necesario, ¿sí?, entrar a la presencia del Señor con un corazón rendido, humillado. Dice que un corazón constricto y humillado Él nos rechaza. Y esa es la actitud de un adorador. Un danzarín es un adorador. Un músico es un adorador. El que canta es un adorador. Así que si tú eres parte de los adoradores, hazlo con un corazón sincero y genuino, porque es para el Señor. Al Señor le agrada la adoración, le agrada la exaltación a Él, que lo alabemos en todo tiempo. Así como dice su palabra, todo lo que respire, alabe al Señor. Eso es danzar en su presencia. Si hasta aquí me acompañaste y te gustó este video sobre la danza, compártelo con otros. Quizás otros critican la danza, quizás otros dicen, no es de Dios, estamos llamando al movimiento corporal, rítmico y llamar atención, pero te he dado ejemplos claves. Lo que el Señor le agrada y lo que el Señor no le agrada. Quizás tú dices, pero en mi iglesia hacen coreografía, hay danza coreografiada y es una buena danza porque hay que dar con excelencia para el Señor. Pero que no olvidemos que es a Él al que atribuimos la gloria y la honra. Y que todo lo que hacemos, a pesar que sea muy coreografiado, debe ser para dar la exaltación al que lo merece. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y si no te has suscrito, yo te invito a que te puedas suscribir a este canal y así poder compartir el video con otros y poder ser de gran ayuda para llevar el mensaje de salvación a otras personas y enseñar por medio de la palabra. Si hay otro tema que a ti te interesa y quieres que lo toquemos, recuerda que ahí también nos puedes comentar y poder nosotros investigar un poquito más y perfeccionarnos en lo que el Señor nos ha llamado, que es ir y hacer discípulos. Bendiciones.